¿Cómo están? Gracias por seguir con nosotros. Tengo el placer de estar con Ana Romero, que ella es fundadora y gerente del canal educativo de la Universidad San Martín. ¿Cómo estás, Ana? Qué gusto tenerte por aquí. Hola Iván, muchas gracias por la invitación y siempre es bueno compartir las experiencias que hacemos en el canal de la Universidad de San Martín de Porres y contarlas al público, ¿no? Para que vean el trabajo y el esfuerzo que hace un grupo de jóvenes comprometidos con la educación del país. Sí, sí, gracias. Realmente tenemos que agradecer el esfuerzo que hacen. Ustedes tienen un producto súper especial. Ya vamos a ir desarrollando ideas a partir de un video que los voy a invitar a ver. Antes no encontrábamos en el mercado televisivo, en señal abierta, contenidos educativos y de sano entretenimiento para los niños, niñas y jóvenes peruanos. Hasta ahora, USMPTV, el primer canal educativo del país, vio la necesidad de reforzar el currículo escolar ante la carencia de oportunidades en los sectores más vulnerables. La educación de más de 8 millones de escolares a nivel nacional no puede excluir a los estudiantes que se levantan 2 horas antes para llegar a pie a sus clases, sin útiles o, peor aún, en colegios que no cuentan con la infraestructura óptima. La Universidad de San Martín de Porres inició el canal con contenido educativo como un proyecto de responsabilidad social y para llevar con mejores resultados estos contenidos, USMPTV unió 3 factores importantes: educación, cultura y entretenimiento. Tiempo para aprender refuerza los cursos de Historia, Geografía y Economía, Comunicación, Matemática y Ciencia y Tecnología. Además, nuestros programas extracurriculares, Leer para contarla, Los chicos opinan, La idea ganadora y A la salida, dan la cuota de entretenimiento en nuestra programación. Aplicamos la tecnología en beneficio de la educación. Así lanzamos La Nube Educativa, un espacio digital con contenido pedagógico útil para padres y maestros. Y poco a poco se sumaron aliados estratégicos. La Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATI, apostó por nuestro trabajo en favor de la educación. Y desde mediados del 2020, Movistar nos añadió a su oferta de canales. En USMPTV apostamos por la inclusión y muy pronto, aquí, todos nuestros programas serán interpretados en lengua de señas. Estamos creciendo, pero nuestra labor aún no termina. La pandemia afectó a todos y en USMPTV hemos redoblado esfuerzos de producción porque nuestro deber es darle las herramientas educativas necesarias a los niños, niñas y jóvenes para que salgan adelante y alcancen un mejor futuro. Bueno, Ana, ya vimos el video. Realmente, una vez más, te felicito a todo tu equipo, a toda tu gente por la labor que hacen, por llenar un espacio que no existía y por darle la oportunidad a chicos que no tienen cómo acceder a Internet y al conocimiento, darles una oportunidad de transformar sus vidas. Cuéntanos, ¿qué pasa con la teleeducación, con el fenómeno de la televisión? ¿Cómo están los números? ¿Cómo sabemos que es un fenómeno de ida? No tiene la interactividad que tiene la Internet, pero está, y había que usarlo. Sí, para el caso de por ejemplo, en nuestra experiencia como primer canal educativo del Perú, porque no había una oferta televisiva dedicada exclusivamente a la televisión y a la educación y sobre todo en el diseño curricular, nosotros le preguntamos primeramente a los que necesitaban realmente la televisión educativa, a los escolares, a los padres y a los maestros. Le preguntamos qué es lo que querían ellos en una televisión, qué querían ver, y ellos nos dijeron efectivamente programas educativos que no había en ningún canal, ni siquiera en el canal del Estado. Y es así que decidimos plantearnos, como te comentaba yo en un evento anterior, que la televisión educativa era una oportunidad. Para nosotros siempre decimos que la pandemia no nos agarró de sorpresa, porque nosotros veníamos trabajando ya desde el 2011 haciendo programas educativos, pero que salen al aire el 2016. Uno se preguntará, ¿y por qué tantos años si nacieron el 2011, 2012? Pero es que es todo un estudio para hacer televisión educativa. Teníamos que trabajar desde conocer realmente cómo íbamos a presentar los programas y estos tenían que ser testeados por
escolares, llevar el programa piloto a las escuelas, y ellos mismos al final lo que tenemos en televisión es lo que ellos nos han demandado, porque nos preocupamos por ellos, preguntándoles qué es lo que necesitan. Y eso es lo que debimos hacer ahora como Estado, y preguntarle a los niños cómo quieren sus programas en pandemia. Nadie hizo eso, el Estado no estuvo preparado. Y así es cuando hubo la estrategia Aprendo en Casa, nos convocan y nosotros teníamos los contenidos que los ofrecimos gratuitamente al Ministerio de Educación, ¿no? Pero ahora la pandemia también para nosotros fue un problema a nivel mundial, pero para nosotros fue una oportunidad. Si la pandemia no hubiera aparecido en el mundo, nuestro canal seguiría siendo un canal pequeñito que nadie lo ve. Hoy estamos en Movistar, porque creo que Telefónica también vio que era un canal potente con contenidos y que tenían que ellos también sumarse a estos programas, a esta propuesta, para que ellos también seguir colaborando y que la señal llegue a más niños, ¿no? Porque la televisión tiene un alcance muy alto. La pandemia para nosotros fue una oportunidad y de darnos a conocer también a nivel Iberoamérica, porque estamos asociados a la Asociación de Televisoras Iberoamericanas, que son más de 100 televisoras haciendo este tipo de producción educativa, científica y cultural, ¿no? Pero lo más preocupante de esto ahora es que no hemos medido o no se ha medido el rendimiento escolar de los niños. O sea, no sabemos si realmente cómo han terminado el año pasado, cómo están este año, están aprendiendo realmente en televisión. ¿Y qué pasa con aquellos niños de las zonas alejadas, que a veces no tienen tampoco un televisor en casa o no tienen internet para que se puedan conectar a la estrategia planteada por el gobierno? Si antes la educación era para ellos, estaban en desventajas los niños de las zonas rurales, ahora es peor, ¿no? Lamentablemente es una pena. Yo tengo unos estudios de la Contraloría que nos da el resultado de la evaluación a los alumnos del país del año pasado. Según esta información del Minedu, consignada en el informe de resultados de las veedurías aplicadas en las 25 regiones del país, por ejemplo, el 43% de los alumnos de secundaria han sido aprobados, solo el 43%. El 32% no ha logrado obtener la nota mínima y necesitan consolidar sus conocimientos, ¿no? Ahora, y la oportunidad que tenemos nosotros como canal y hacer llegar nuestros contenidos es buena, ¿no? Entonces, tenemos ahorita la satisfacción de haber avanzado. Tenemos ya desarrollados 744 programas educativos, tanto de currícula escolar como de cursos extracurriculares. Muy pronto también vamos a firmar un convenio con la Asociación de Sordomudos, donde vamos a poner el lenguaje de señas a todos nuestros programas para ser más inclusivos, ¿no? Para que también la educación alcance a todas las personas. Y más allá de que nuestros programas lleguen a los niños, también pueden beneficiarse las personas que nunca fueron a la escuela, que tienen la oportunidad de conectarse a la televisión y puedan aprender a través de ella, ¿no? Entonces, seguimos avanzando como televisión, pero también es responsabilidad del Estado de hacer las convocatorias respectivas, no solo a nosotros que hacemos televisión educativa, sino también a otras instituciones, a otras universidades, y que se trabaje en conjunto, porque los trabajos que hacen ahora las empresas privadas, las otras universidades, lo hacen de manera aislada, por grupos separados, y no incluyen a todos. Entonces, yo desde aquí hago un llamado, o diremos un jalón de orejas, que no solamente digamos que nosotros trabajamos, somos el primer canal educativo, pero no por ello queremos trabajar solitos, aislados y sernos. Podemos convocar a los demás, podemos sumar, y si sumamos esfuerzos, esto puede ser mucho más grande, pero está en la decisión de las personas, de las instituciones que hacen este tipo de eventos como los tuyos, que siempre unen a las empresas, a técnicos, a profesionales, para hablar de temas importantes, ¿no? Entonces es bueno sumar actores que se sumen en este tema educativo que es tan importante. O sea, pues sin educación como país no vamos a avanzar. O sea, tenemos que seguir avanzando en este tema de desarrollar la televisión educativa, y que nosotros hemos encontrado con una pequeña dosis de entretenimiento, porque a veces se dice que la televisión educativa es aburrida y no vende, pero
los jóvenes de la Universidad San Martín de Porres que trabajan en nuestro canal les han encontrado una dosis de entretenimiento con un lenguaje divertido, de acuerdo, son jóvenes conductores y de acuerdo al lenguaje como ellos se conversan entre los amigos, ¿no? Eso hemos encontrado ese kit, pero que nos han dado los mismos escolares. Así quiero el programa, quiero que hagas esto, quiero que hagas lo otro, entonces le estamos dando prácticamente lo que ellos necesitan, ¿no? Y no todo de televisión. Ahora también tenemos que unir las otras plataformas y esto ya será en una forma híbrida el tema educativo, cuando regresemos a la normalidad, a la presencialidad, que estos temas sigan acompañándose tanto en la televisión, lo digital, las computadoras, todo que sea una suma de conocimientos que el chico debe aprender y aprovechar y utilizar, y lo tienen gratuitamente en nuestro canal, ¿no? Nuestro canal es señal abierta, gratuita, digital. Estamos en Movistar, en el canal 320 y también en DirecTV. Sí, yo realmente los felicito por el esfuerzo, Ana, y sí, o sea, yo creo que acá hay temas políticos que tienen que resolverse en normativas y cosas. ¿Qué tanto había una intención de municipalizar la educación en este afán de descentralización? Lo que sea, o sea, está claro que la televisión es la tecnología que puede llegar a los lugares donde otro tipo de tecnologías no acceden, por costos, por lo que sea. Está la experiencia de ustedes desde el 2011 desarrollando estudios y programas y llevándolos a la realidad. ¿Por qué no hay una asociación público-privada para estos esfuerzos? ¿Por qué no hay impuestos por obras? O sea, impuestos por programas, ya, ok. Busquemos la forma de financiar esto. Va a ser más rápido de que se pongan de acuerdo de qué tarifa van a tener los chicos para acceder a Internet para poder ver sus clases. Cuando en realidad ahí hay una pregunta también, ¿no? O sea, ok, va a haber conectividad, pero según nuestra normativa, el carrier, Telefónica, claro, cualquiera de ellos, son los que tienen una tarifa que cobrarte para conectarte a Internet. Entonces, van a tener que pagar estos chicos una tarifa para poder conectarse a Internet para acceder a educación pública. O sea, hay varias cosas que están todavía en el tintero y creo que la respuesta a eso sigue siendo la televisión educativa. Entonces, bueno, jalemos las orejas entre todos a nuestras autoridades y que empiecen a poner las balas en lo que está funcionando y en lo que hay, ¿no? Sí, en el caso de nosotros siempre estamos dispuestos a apoyar al Ministerio de Educación y desde este evento yo hago un llamado al Ministro de Educación que vea nuestros programas, que vea nuestro canal y que vea lo potente que es y que nosotros podemos colaborar con ellos sin ningún costo. O sea, los programas están para ser utilizados, ellos tienen una buena señal, que es la señal del Canal 7, que tiene muy buena cobertura, muy buen alcance, y esta es una oportunidad para poder trabajar juntos de manera conjunta y para el Estado no les costaría nada. Ya tenemos desarrollados muchos programas y también creo que podríamos trabajar en conjunto desarrollando más programas y completar el currículo escolar y de esta manera pues que se beneficien los niños, niñas y adolescentes de todo el país. O sea, no hay nada acá complicado ni nada sencillo más que tocar la puerta, abrir la puerta, sentarse y entregar los productos y ponerlos al aire. O sea, aquí no hay nada más que hacer y seguir trabajando en lo mismo. En el gobierno pasado sí tuvimos un acercamiento por el tema de Aprendo en Casa, estuvimos colaborando hasta que ya terminó el año académico y se quedó ahí, ¿no? No hemos vuelto a ser convocados, pero nuestros programas están tal cual desarrollados, prácticamente tenemos los libros desarrollados en televisión, o sea, ¿qué más que eso, no? Y tenemos también asesores que son los mismos profesores
muchas de las escuelas públicas que están revisando y validando nuestros programas, ¿no? Entonces, siempre la Universidad de San Martín de Porres está estirando la mano de ayuda y de apoyo al gobierno en el tema de educación, y lo venimos haciendo no solamente en el tema de educación, también hemos ayudado en prestar una sede para el tema de la pandemia, para que se puedan atender en una clínica nuestra, y así varias cosas que seguimos aportando y que de repente muchas cosas en silencio, que a veces que ahora lo manifiesto porque siempre trabajamos sin hacer mucho ruido. Entonces la universidad tiene mucha solidaridad en apoyo como un tema de responsabilidad social, y si nosotros como universidad pública la podemos hacer, creo que otras instituciones también lo pueden hacer de la mano conjuntamente con nosotros, ¿no? Y sumar, ¿no? Y seguir trabajando, porque si trabajamos nuevamente, digo, de maneras aisladas, que hacemos por aquí y por allá, y grupitos, eso no va a resultar, eso no va a funcionar en el país, y el país no va a avanzar si seguimos trabajando de manera aislada. Siempre se hablan, los que hablan más de educación es lo que poco hacen de verdad. Nosotros hablamos poco, pero hacemos más y estamos produciendo. Y lo mostramos y están ahí a la vista, y para que todo el mundo lo pueda disfrutar en televisión. O sea, hablamos menos, trabajamos más. Yo sí, algo supe de la universidad. Prestaron equipos médicos también, para hacer análisis espectrográfico, etcétera, etcétera. Sí, la universidad ha estado en esta época de pandemia cumpliendo su rol social, su rol solidario. Yo realmente los felicito. Y sí, o sea, también digamos que llevar un poco de la filosofía de Gareca al resto de actividades en el país, ¿no? O sea, olvidémonos de las argollas y pongámonos a trabajar. O sea, ya es hora, o sea, hay que aprovechar esta oportunidad de este fenómeno pandémico, que lo que ha hecho es acelerar todos los procesos de cambio, y ya las fronteras también se han achicado. O sea, ya Arequipa o Trujillo o Iquitos ya no están tan lejos como antes. Entonces, Lima ya no es el centro del mundo tampoco. Entonces, bueno, tengamos que tomar acción de una vez, porque en esta época, cada año que pasa y cada minuto que pasa es exponencial la diferencia. Nada, Anita, Anita, con mucho cariño. No, yo creo que para terminar, y agradeciéndote por esta invitación, creo que como canal de televisión educativo, el primer canal de televisión educativa en el Perú, también somos fieles creyentes de que estas nuevas tecnologías y las redes sociales también nos sirven a nosotros como apoyo para llegar a más y mejor a los jóvenes, ¿no? Difundiendo cultura, contenidos educativos, y bueno, y seguiremos trabajando en beneficio sobre todo de los chicos de las zonas rurales, que ellos son los que más necesitan. Son más de 500,000 de niños que están alejados y que estudian en los colegios unidocentes multigrados, donde tienen un solo profesor que le enseña todas las materias. Hay niñitos de todas las edades. Entonces a ellos nos debemos, de verdad, como sociedad, como canal. Tenemos que hacer que estos niños tengan más oportunidades. Y la única forma de darles más oportunidades a los niños es con la educación, democratizando la educación, y que la educación sea igual para todos, para las escuelas públicas, privadas. Pero hay que unirse, definitivamente. Hay que unirse, sobre todo en estos momentos, ¿no? Y dejemos el lado político. La educación y la política no se deben de mezclar. Entonces, aquí nosotros hablamos como tema educativo, comprometidos con la educación, ¿no? Gracias, te agradezco, Iván, una vez más por la deferencia. Yo te agradezco la franqueza, agradezco el esfuerzo y respaldo tu compromiso y el compromiso de la universidad. No puedo decir que es el único vector de cambio, pero sí puedo decir que es el más importante, y lo estamos dejando de lado. Bueno, Ana, muchas gracias. Gracias por tu tiempo, gracias por tu esfuerzo, y nos volvemos a ver pronto. Espero que hagamos un update pronto para seguir dando conocimiento, números y avances, ¿no? Tenemos más cosas, más sorpresas, ya llegarán, se enterarán. Ah, genial. Chao, nos vemos. Gracias, chao. Chao.
Amigos, gracias por estar con nosotros. Tengo el agrado de estar con Ana Romero, fundadora y gerente del canal educativo de la Universidad de San Martín de Porres, y con el doctor Gabriel Torres, que es presidente de ATI, Asociación de Televisoras Educativas, y nos acompaña desde México. Muchas gracias, doctor, por regalarnos su tiempo y las ganas de compartir el conocimiento para el beneficio de nuestros chicos. No, hombre, es un placer poder interactuar contigo y además estar con nuestra socia más activa en Perú, que es precisamente Ana Romero. Sí, Anita realmente le debemos, cuando la conocí el año pasado en el primer Perú Digital Summit, realmente admirable la labor, ¿no? Admirable la labor, cómo han encontrado en el lenguaje televisivo un lenguaje dinámico y ágil para lograr los objetivos que la currícula educativa exige, ¿no? Muy interesante. Doctor, justo aprovechando su presencia y sabiendo que tiene los datos frescos de todo lo que ha pasado este año, cuéntenos, ¿cómo ha sido la experiencia de los países latinoamericanos en este proceso pandémico y de aprender de teleeducación? Primero, ha sido pues un fenómeno completamente inesperado que ha tenido una gran afectación transdisciplinar, que no solamente ha perjudicado a millones de personas en aspectos de salud pública, en empleos, en economía, en la cultura, sino que además ha tenido o ha significado una sacudida, un golpe muy fuerte para toda la sociedad en todos los niveles y estratos socioeconómicos, porque hemos sido sociedades trastocadas por una pandemia en todos los ámbitos. Y específicamente el cierre de las instituciones educativas y la propuesta teleeducativa, que de alguna manera surgió como una respuesta hasta cierto punto improvisada, pero también como una forma de reemplazo provisional a la educación presencial, que ya acusaba antes de la pandemia muchas debilidades y muchos rezagos y muchos puntos de mejora. Bueno, pues esto ha repercutido sin duda alguna en el proceso de enseñanza-aprendizaje del estudiantado, y hasta el día de hoy esto plantea nuevos retos tecnológicos, pedagógicos, de competencias, tanto para los profesores como para el alumnado. También habría que decir que dentro de todas las cosas negativas y los impactos negativos que ha tenido esto, hay algunas pequeñas cosas que se pueden rescatar y que yo creo que empujadas hacia el futuro podrían ser grandes ventanas de oportunidad, porque hemos tenido que asumir una suerte de migración a lo digital obligada, profesores y alumnos. Es decir, a lo mejor antes de esto, antes del 2020, ya utilizábamos algunas herramientas digitales, pero te lo digo como presidente de una asociación de televisoras públicas, esto que estamos haciendo justo ahora, no lo hacíamos en 2019. Es decir, no nos planteábamos la posibilidad de hacer programas de televisión utilizando las plataformas digitales que ya existían, tampoco es que se inventaron en el 2020, pero que el proceso de migración a lo digital iba con una lentitud, no precisamente por el avance de la tecnología, sino porque nosotros mismos no asumíamos los nuevos parámetros y no aprovechábamos las herramientas que, reitero, ya estaban en el mercado. Entonces, yo creo que esto lo que hizo es obligarnos a aprender de herramientas y cultura digital, y que dentro de todas las cosas negativas que ocurrieron y que siguen ocurriendo, porque esto no ha terminado, yo creo que lo que sí ha habido es un proceso de alfabetización en educación digital que llegó para quedarse, y que aun cuando recuperemos las posibilidades de presencialidad y cuando estemos ya en disposición y en posición de volvernos a reunir en la aula con grupos numerosos de alumnos y volver a presentarnos frente a grupo, yo creo que habrá muchas herramientas de las que hoy aprendimos que querramos utilizar y podamos tal vez migrar hacia una educación mucho más multimedia. Lo multimedia ya es hasta un concepto añejo,
pero de aparador, me refiero, de adorno, de oropel, porque en realidad se habla en los congresos, se habla en los seminarios, se habla en la doctrina, pero en la práctica la educación seguía teniendo muy pocas herramientas multimedias de apoyo didáctico. De forma que yo creo que una de las cosas interesantes que ocurrieron es que aprendimos, tuvimos una alfabetización obligada y en versiones muy cortas tuvimos que empezar a utilizar estas herramientas. Digo, las videoconferencias para la generación, cuando menos voy a hablar por mi caso, ¿no? Cuando yo era muy pequeño y veía caricaturas, yo veía a los supersónicos que hablaban desde un celular con una videoconferencia, y eso era un futurismo que parecía que jamás íbamos a alcanzar, ¿no? Ciencia ficción en la caricatura. Y hoy los niños, los adultos y hasta los abuelitos hacen videoconferencia, ¿no? Desde el celular, desde el iPad, desde la tablet, desde la notebook. Entonces yo creo que esto lo que hizo es abrirnos los ojos frente a una tecnología que ya estaba ahí, pero que no estábamos aprovechando del todo. Y yo creo que una vez que restablezcamos o el mundo pueda resolver el problema de salud que tenemos, que yo creo que todavía nos vamos a llevar cuando menos medio año más, para empezar a querer normalizar protocolos, algunas de estas herramientas ya habrán llegado para quedarse y otras más se están estandarizando. Es decir, también había cosas que ya ocurrían, pero que tenían costos elevados y por eso no se utilizaban. Y ahora con todas estas restricciones, pues los precios han bajado, las empresas han trabajado muchísimo en ofrecer más soluciones. Prácticamente todos los gigantes del software y del hardware han respondido muy rápido a las necesidades de un mercado demandante de conexión digital. Los servicios de Internet han mejorado, no del todo, pero han mejorado. Y yo creo que sí hemos tenido un avance muy importante en términos de herramientas digitales aplicadas a la educación, y que afortunadamente veo que el 80-90% de estas cosas que aprendimos a utilizar las seguiremos utilizando cuando las condiciones de presencialidad regresen. Yo creo que algunos profesores no querrán abandonar muchas herramientas tecnológicas que hoy usaron y que realmente representan grandes ventajas para llevar y transmitir el conocimiento a los alumnos. Sí, definitivamente, no solamente en el tema de la educación, ¿no? Definitivamente creo que la pandemia ha sido el gran acelerador de este proceso de digitalización y virtualización de todas las cosas, es transversal. Así es. Sí, y sobre todo en la educación, que es increíble, ¿no? Cómo en la educación podemos haber dejado pasar esta oportunidad y ponernos recién a entender los fenómenos que la tecnología como herramienta nos puede brindar para ayudar a los chicos a crecer más rápido, ¿no? A interiorizar conocimiento. Ahora, déjame darte algunos datos que puedan colocar en perspectiva en este arranque del programa de qué problema y de qué dimensión estamos hablando. Y me puse a investigar para compartir ahora con nuestros televidentes y escuchas algunos datos interesantes de los estudios que ya tiene a disposición la UNESCO y que nos señalan que en 200 países se decretaron el cierre total o parcial de los centros educativos, que según la ONU, los cierres de los espacios educativos y de aprendizaje han afectado al 94% de la población estudiantil del mundo. Que en 2020 las escuelas de todo el mundo estuvieron totalmente cerradas en todos los niveles educativos, en promedio 79 días del año pasado, lo que representa aproximadamente el 40% del total de los días lectivos en una media entre los países que pertenecen a la organización, a la OCDE y al G20. De forma que las cifras oscilaron entre 53 días en los países de ingresos altos y 115 días en los países de ingresos medios bajos. Fíjate, México es el país de América Latina que más tiempo
tuvo cerradas sus clases. Nosotros llegamos a los 130 días en que estuvieron los chicos sin poder asistir de ningún nivel de educativo a clases. Según el dato del documento de la ONU, en tiempos de confinamiento, en los países desarrollados, la educación a distancia digital, la que es por Internet, cubría entre el 80 y el 85% de la población estudiantil confinada, mientras que en países de ingresos bajos, la cobertura de los sistemas de educación virtual, es decir, a través del Internet, ni siquiera llegaba al 50%. Alrededor de 1 de cada 3 países en los que se cerraron o han sido cerradas escuelas, todavía no se han aplicado programas para la recuperación de la educación por el cierre de escuelas por COVID-19. Al mismo tiempo, solo 1/3 de los países que está adoptando medidas hoy y que son los países ricos para medir las pérdidas de aprendizaje en los niveles primario y secundario o inferior, sobre todo en los países de ingresos altos, es todavía incipiente. Menos de 1/3 de los países de ingresos bajos y medios informaron que todos los alumnos habían vuelto a la escuela de forma presencial, lo que aumenta el riesgo de pérdida de aprendizaje y de abandono escolar, porque una gran cantidad de los alumnos ya no regresaron después del confinamiento a clases. Y especialmente, y venimos ahora con un tema que se viene discutiendo mucho de género, pues de los que no regresaron a clases, 2 eran niñas y 1 era varón. El 94% de los países aumentó su presupuesto de educación en el 2020 con relación al 2019. No obstante, de los países más pobres, el 80% no ha registrado aumentos significativos en el sector educativo como una estrategia para recuperar lo perdido durante esta pandemia. Y pues estos datos son verdaderamente trágicos, porque lo que vemos son 2 mundos. El mundo desarrollado, que es el que ha tenido acceso a las vacunas, que ha logrado niveles de inmunización más altos, que hace pruebas y tests, que ha regulado la cantidad de alumnos presentes en los alumnos, que tiene aparatos para medir la oxigenación que existe del aire dentro de las aulas, que tiene efectivamente los mecanismos idóneos para sanitizar y para que los alumnos y los profesores puedan mantener los protocolos de higiene, mientras que en los países como los nuestros, los países de escasos recursos, pues el 50% más de las escuelas acusan rezagos de tener acceso al agua y al jabón. Ya no te digo a un aparato que mida los niveles de oxigenación o que tenga los espacios eficientemente ventilados para el regreso a clases de los chicos. Entonces, pues esto nos habla de las asimetrías del mundo en que vivimos, de que parece que tenemos seres humanos de primera, de segunda y de tercera, y que este tema de la educación otra vez va a golpear a los que ya de por sí eran países golpeados en materia de su sistema educativo y sus niveles de aprendizaje. Sí, gracias doctor por los datos, realmente impresionante y sí, evidencia nuestra trágica situación como región en el mundo, ¿no? O sea, Sudamérica, Latinoamérica en general tiene siempre los números negativos cuando uno voltea a ver la realidad geográfica de nuestros países. Dicen, ¿por qué seguimos siendo países pobres y de segunda cuando somos los proveedores de todo en el mundo, ¿no? Yo lo que quería comentarle, o que quería que me dé su apreciación del tema, por ejemplo, en el caso del Perú, es cierto, efectivamente, el 50% de chicos no tiene acceso a Internet o un Internet que le dé posibilidad de interconectarse para acceder a conocimiento. Entonces, yo en esa situación valoro mucho el esfuerzo que hace Ana con el canal, porque está generando conocimiento a través de un medio que solamente emite y donde necesita receptores. Es más fácil llegar con televisión en realidades como la nuestra que con Internet. Entonces, ¿qué experiencias hay usando la televisión en países como los nuestros? ¿Qué resultados han tenido? Mira, afortunadamente en América Latina, aunque en efecto esto nos agarró a todos no preparados y no es que
años antes hubiéramos pensado que esto pudiera ocurrir y se hubieran estado produciendo contenidos para la televisión, ¿no? Se empezó a hacer cuando empezamos con las medidas de confinamiento, pero es cierto también que América Latina tiene una amplia experiencia en televisión educativa. Es decir, la televisión educativa no sale como producto de la emergencia, ya existía antes de la pandemia y esto fue, digamos, un valor agregado, un capital semilla que nos permitió responder mucho más rápido con una propuesta de educación a través de la televisión de lo que nos hubiera llevado o el tiempo que nos pudo haber tomado si no hubiéramos tenido un modelo con defectos, con rezagos, no suficientemente actualizado, pero el modelo de televisión educativa, telesecundaria, telebachillerato ya existía en nuestros países y no solamente en México. Bueno, Perú yo creo que tiene claramente un capital semilla que utilizó para poder lanzar Aprendo en Casa, esta estrategia que pusieron en marcha por el Ministerio de Educación en Perú, de tal suerte que los estudiantes pudieran tener acceso a la educación a través de la televisión. Y es que la televisión, incluso en los países desarrollados, pues tiene un nivel de penetración del orden del 95 y hasta el 98%, mientras que el Internet en el mundo desarrollado puede estar entre el 75 y el 80%, y en nuestros países pues generalmente es abajo del 50%, pero la televisión sí con niveles de penetración superiores al 90%. Entonces el modelo de televisión educativa, que reitero, le podemos hacer muchísimas críticas y yo creo que las evaluaciones que podamos hacer al modelo de televisión educativa todavía no pueden terminar porque no hemos terminado con el asunto. Es decir, la pandemia no se ha terminado, las medidas de contingencia no se han levantado y el modelo sigue al aire, pero yo creo que cuando esto termine seguramente que podremos empezar a hacer los diagnósticos, los indicadores, las cifras y los datos para evaluar ese modelo de televisión educativa. Y yo creo que ese modelo, me estoy anticipando a la evaluación, sí acusa algunas debilidades importantes. No obstante, para países como los nuestros, fue la única alternativa para llegar a chicos de escasos recursos y poderles ofrecer alguna opción de recuperación de su ciclo escolar. Entonces yo creo que acá es donde los medios, y especialmente los medios que se hacen con fines públicos, lo que denominamos medios de servicio público, que venían siendo atacados, desmantelados, marginados en nuestros países latinoamericanos, pues demostraron que era la herramienta que tuvieron a primera mano los estados latinoamericanos para responder algo a lo que no estaban preparados. Y nosotros veníamos hablando años y años atrás de la televisión educativa, de la necesidad de tener medios con un servicio público, de que no todo es el mercado y la publicidad, de que la televisión también podría ser un instrumento al servicio de la educación, de la cultura, de la divulgación de la ciencia, y nos escuchaban realmente pocos. O sea, sí teníamos quien pusiera atención a estos planteamientos en el ámbito de los gobiernos, pero la verdad es que ese carácter liberalista económico de los gobiernos que han tomado en mayor o menor medida el control de nuestros países, venían desmantelando los modelos de televisión pública. La paradoja para esos escépticos fue que ahora en medio de la pandemia fuimos la única opción disponible, porque ni habían resuelto los problemas de la brecha digital, y sin la televisión pública y sin los modelos de televisión educativas, con todas sus fallas, pero estaba el modelo. Si no lo hubiéramos tenido, no hubiera habido ninguna posibilidad de recuperación del ciclo escolar, especialmente para los que más los necesitan, que son los chicos de escasos recursos. Entonces, yo creo que otra de las conclusiones importantes que debemos hacer a propósito de esto que ha ocurrido es que la televisión con fines públicos tiene un carácter estratégico para los estados latinoamericanos. Así como hoy en Estados Unidos están reflexionando sobre los errores que cometieron en apostar todo a la medicina privada y a desmantelar y a haber desmantelado en Estados Unidos un sistema nacional de salud, y lo dejaron todo en manos del mercado. Bueno, pues cuando vino esto, pues no había manera de homogenizar una política de salud nacional en un país que había entregado
toda la salud a la iniciativa privada y donde el que tenía dinero se podía tratar y el que no tenía dinero estaba condenado a morir. Y entonces, pues si tú quieres hacer funcionar la empresa, si quieres trabajadores, si quieres obreros, si quieres campesinos, si quieres mano de obra, si quieres el sector servicio funcionando, pues la población en principio debe tener salud. Y la conclusión que están asumiendo los grandes países que invertían cientos de miles de millones de dólares en armamento es que hoy hay una arma microscópica que no tiene rostro, que puede paralizar la economía, que puede paralizar la educación, que puede paralizar la cultura, el comercio y el mercado, y que la única manera de hacer una protección a eso es un sistema de salud pública, no privado, pública robusto. Porque ahora estamos viendo el debate, por ejemplo, con las vacunas, pues que los estados quieren establecer algún criterio de acceso a las vacunas, que no puede ser solamente la capacidad adquisitiva la que determine si un ser humano vive o muere por acceso o no a la vacuna. Bueno, todo esto que vivimos en la parte de salud, yo lo quiero traer a la parte de la educación y es la misma conclusión. Si seguimos pensando que la educación solamente tiene que ser para el que la puede pagar, y que la educación no es un derecho humano y que la educación no debe ser un servicio que proporciona el Estado con excelente calidad y que se debe de asegurar el Estado de tener todos los medios disponibles para poner al servicio la educación de los alumnos, bueno, si no asumimos esta y que ahí juega un rol importante la televisión pública, estaríamos cometiendo otro grave error. Por eso es que, vean en España fue Televisión Española, esa la corporación pública de televisión de los españoles, la que salió al quite con los sistemas teleeducativos para responder a las necesidades y a las deficiencias que se estaban generando. Y es que en nuestro caso ha sido particularmente dramático lo que nos ocurre, porque 7 de los 10 países con más muertes por cada 100,000 habitantes en el mundo están en América Latina. Perú, Brasil, Colombia, Argentina, México, Chile y Paraguay están todos estos países. Estos 7 países son 7 de los 10 países que en el mundo más muertes han registrado, más víctimas han cobrado por cada 100,000 habitantes, o sea, proporcional, en una tasa proporcional a los habitantes en el mundo. Entonces, fíjate tú, terminamos siendo la región más afectada, más que África, afectada por el COVID, ¿no? Y esto nos trae a muchas reflexiones y reitero, aquí la televisión en la parte educativa es lo que le permitió a los estados de los gobiernos que sean, porque pueden ser gobiernos con tendencia a la izquierda o a la derecha, más liberales o más conservadores, con más presencia del Estado, del mercado, pero todos por igual, incluyendo Colombia, donde su presidente Iván Duque de repente es muy escéptico con lo público y con el rol del Estado que debe tener en la economía, pues tuvieron que echar mano de la televisión pública para resolver los problemas derivados de las restricciones de presencialidad para llevar la educación al seno del hogar a través de un instrumento que sigue siendo, les guste o no, el de mayor penetración para llegar a los alumnos, que es la televisión. Sí, clarísima la idea, clarísimo el concepto. Y sí, gracias por eso. Creo que el mensaje es bastante potente. Nosotros tenemos como público de este evento a gente del ministerio, gente de gobiernos regionales, gente de gobiernos locales que van a escuchar, creo que con las orejas muy paradas, el mensaje. Y esperemos que los esfuerzos como ANA reciban el apoyo que deberían recibir. La Universidad de San Martín creo que está haciendo una labor muy importante y está llenando el espacio que la televisión pública peruana dejó, porque no está haciendo, la televisora pública peruana no está haciendo programas educativos hace muchos años. Entonces, creo yo que en nuestra realidad, en nuestro país, hablando del Perú prácticamente, la televisión va a seguir siendo importante por muchos años más. Doctor, le agradezco la participación, ha sido súper clara. Me ha dejado sin comentarios porque realmente no hay que añadir. Y sé que su tiempo es complicado, sé que es un hombre muy ocupado,
Gracias que lo tenemos acá en el Summit. Le quiero agradecer por su tiempo, por las ganas de compartir. Gracias. Y gracias por apoyar esfuerzos como el que hace Ana con su televisora, con los chicos, en esta transformación de la realidad. Es lo que están logrando, transformar realidades, porque hay chicos que están en una situación de abandono, que llega el esfuerzo que hace la Universidad San Martín y de alguna manera los ayuda a salir de una realidad de abandono en la que están. Entonces, creo que eso es... Fíjate bien qué es lo que pasó con las televisoras. Hasta las agencias de noticias, o sea, los proveedores de información mundial, AFP, la agencia AF, Reuters, las grandes agencias Xinhua de la República Popular China, durante los primeros momentos de las medidas sanitarias, cuando no existía vacuna, cuando no teníamos muy claro por qué te contagiabas exactamente, había cierta información, pero no estaba bien verificada. En ese tiempo, todas estas agencias poderosísimas pararon. ¿Y sabes quién no paró durante todo el tiempo en que hubo contingencia? La televisión pública. Con pocos recursos, desactualizados tecnológicamente, ahorcados sin dinero, porque los estados cada vez nos castigan más con los financiamientos, pero fuimos los que salimos a responder y los que dimos la única alternativa, que la podemos criticar, el sistema de televisión educativa. Podemos decir que le faltaba producción, que le faltaba calidad, que le faltaban métodos de evaluación, lo que tú quieras, pero era la única. Fue lo único que no paró, fue lo único que estuvo a disposición y fue la única alternativa para que los chicos que querían seguir aprendiendo lo pudieran hacer a través del modelo de televisión educativa. Entonces yo creo que hay que tomar esa conclusión, esa moraleja de todo esto que ha pasado y ojalá y estas reflexiones que aquí hacemos contigo pudieran llegar a los que toman decisiones en nuestros países latinoamericanos para que sepamos y aprendamos y tomemos las previsiones para que en un futuro, cuando algo así desafortunadamente tengamos que vivir como humanidad, pues tengamos cuando menos algunos protocolos y algunos medios de respuesta como los que finalmente se hicieron ver a pesar de todas las circunstancias. Sí, doctor, muchas gracias. Muchas gracias. Esperemos nosotros que este esfuerzo que nosotros hacemos al organizar eventos como este justamente lleguen a oídos de los que toman las decisiones y escuchen lo que los técnicos, profesionales y académicos y la población tienen que decir, porque el conocimiento a veces está un poco más allá del escritorio, ¿no? Está... Así es. En el caso de la educación está en la calle, en el barrio, en lo rural, etcétera. Y un país como el nuestro, que es multidiverso, más aún. Le agradezco, doctor, en cualquier otra oportunidad que tengamos, porque nuestra idea como organización, ya que estamos virtualizando nuestros eventos, es poder hacer updates cada 45 días de información. Este evento va a quedar en el aire 6 meses. Entonces queremos que cada 45 días poder hacer updates de información, de avances, de cómo se está enfrentando el tema cultural de la transformación, el tema tecnológico en la transformación. En nuestro país se está discutiendo la nueva normativa de la red dorsal de fibra óptica para poder llevar interconexión, por lo menos de internet, a sitios que no tienen ni carreteras. Y bueno, estamos en esa transformación del país, ¿no? Y encima nos ha tocado pandemia y además de año electoral. Entonces, como verá, el Perú es un manojo de nervios, ¿no? Entonces, sí, claro. vamos a ver cómo resulta al final de año. Pues yo les deseo mucho éxito. Sé que nuestros pueblos suelen tener muchos problemas y a veces nosotros mismos los hacemos más difíciles de abordaje, pero saben que también conozco y reconozco que tenemos un gran espíritu de solidaridad ante las tragedias, que los latinos nos crecemos ante el castigo y encontramos también formas creativas de darle solución, de forma que lo que no hay que perder es el entusiasmo, la esperanza, el empuje que nos ha caracterizado como latinoamericanos y la solidaridad que la identidad que tenemos como pueblos latinos hemos desarrollado a través del tiempo.
Muchas gracias, doctor. Nos despedimos entonces. Gracias, un abrazo. A usted. Adiós.